Amén. Y nosotros hoy, hermanos, queremos comenzar con una nueva serie de predicaciones hablando de que Dios ahora nos enseña a vivir en la posición que estamos. Dios nos enseña. El Dios en quien nosotros creemos, ahora Él te va a enseñar algunas cositas. Te va a enseñar ahora cómo vivir esta nueva vida, cómo vivir en esta nueva identidad que Él te ha dado. Y es por eso, hermanos, que vamos a tener 3 predicaciones a lo largo de 3 sábados hablando acerca de que Dios nos enseña varias cositas, ¿sí? Y hoy el primer tema que quiero compartir con ustedes de esta nueva serie es que Dios nos enseña cómo vivir en Cristo. Este es el tema de hoy. Dios nos enseña cómo vivir en Cristo. ¿Cómo vivo ahora que el Señor me salvó? ¿Cómo vivo ahora que el Señor me ha rescatado? Que me ha dado nueva vida. Que ahora Él me dijo que yo soy siervo, que yo soy sacerdote, que yo soy su hijo, que yo soy santo. ¿Cómo vivo ahora esta nueva vida que Cristo me regaló? Porque ¿será que el Señor hizo todo eso para que vos sigas viviendo de la misma forma? ¿Será que Dios te sacó de donde vos estabas, te dio una nueva identidad para que tu vida siga, como era antes, como que no hubo ningún cambio? No. La palabra nos dice que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Lo viejo ha pasado. Todo es hecho nuevo. ¿Vos creés esa palabra? ¿Vos creés que hay un antes y un después de Cristo en tu vida? Tal vez nosotros a veces nos olvidamos de eso. Tal vez nosotros no recordamos que ahora estoy en Cristo y que hay algo nuevo, que hay una nueva vida que el Señor tiene para mí. Yo a veces todavía sigo aferrado tal vez a mi pasado, a mi manera antigua de pensar, de actuar, pero Dios me está diciendo, no, lo viejo pasó, ahora hay algo nuevo para vos. Y yo quiero que vos vivas, yo quiero que vos vivas eso, yo quiero que vos vivas lo nuevo que tengo para vos. Pero te quiero enseñar cómo hacer esto. Te quiero enseñar cómo es vivir en Cristo. Y para eso, hermanos, yo quiero ir a la palabra de Dios con ustedes en la carta a los Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos de ahí del capítulo 4 y también después del capítulo 5. Así que tené tu Biblia abierta en Efesios. Vamos a leer Efesios 4, el versículo 1 en adelante. Pablo es quien escribe esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso. Y es interesante porque, y yo los invito a que ustedes puedan tomarse el tiempito en la semana de leer Efesios capítulo 1, 2, 3, porque refuerza bastante cuál es tu posición en Jesús. Todo lo que nosotros vinimos hablando, Efesios resume muy bien eso. Y a partir de estos capítulos vamos a ver ahora justamente cómo vivir. ¿Cómo vivir ahora que Cristo hizo todo eso por mí? ¿Cómo vivir ahora que soy hijo? Y acá Pablo nos va a decir, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor,
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Hermanos, Pablo está diciendo así: vivir en Cristo, esa nueva vida que tenemos ahora, significa que vivir en Cristo es vivir en unidad. Esto es lo primero que Dios hoy te va a enseñar, nos va a enseñar a nosotros. Vivir en Cristo es vivir en unidad. Hermanos, es interesante porque la naturaleza de Dios es la unidad. Dios es 3 en 1. Son 3 personas, pero que viven en perfecta armonía. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es interesante porque Dios te sacó de donde vos estabas y Él te trae, Él te hace que vos lo conozcas, Él te hace hijo, Él te hace santo, Él te hace, como vimos la otra vez, sacerdotes, pero Él te saca de la individualidad. Él te saca del egoísmo y te trae ahora a la comunidad. Ahora vos sos parte de un grupo enorme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios vive en unidad. Nosotros no podemos pretender vivir en Cristo, pero vivir solo, vivir aislado, ser egoísta. No, Dios ahora te llama y te trae a la unidad. Efesios va a decir así, Pablo cuando escribe esta carta va a decir así, que Cristo, cuando murió en la cruz, Él derribó toda enemistad que había, primero, de nosotros contra Él. Él dice así: cuando yo morí en la cruz, ustedes eran mis enemigos, pero cuando yo morí en la cruz, yo los traje cerca. Yo establecí paz entre ustedes y yo, dice Dios. Pero también dice que Él derribó la enemistad que había entre los judíos y los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿O quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes los judíos pensaban que solamente ellos tenían a Dios, solamente para ellos era la salvación. Y Cristo dijo así: no, cuando yo morí en la cruz, yo derribé toda enemistad. Y de dos pueblos yo hice uno, yo los uní. Ahora no existe más judío, gentil, griego, no. Ahora son todos iguales, no hay diferencia, no hay excepción de personas. O sea, todos son iguales delante de mí. No hay mejores ni peores. Ahora somos todos uno. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo te trajo a la unidad. Y es interesante porque Él va a decir así, nos va a dar algunas características de esta unidad. Yo quiero que veamos, no es necesario que busquen, pero ahí en la misma carta de Efesios, en Efesios 2:19, Pablo va a decir que, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Él dice así: ahora ustedes son miembros de una familia. Nosotros somos la gran familia de Dios. La iglesia, todos aquellos que son hijos, que creen en Jesús, son familia de Dios. Y si somos familia, quiere decir que hay algo que nos une. Por eso es que nos decimos hermanos. Pero hay otra cosa interesante que está en Romanos, capítulo 12, versículo 4 y 5, que dice así: así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unidos a todos los demás. Él dice así: ustedes son una gran familia, son todos hermanos, porque
en Cristo no hay mejores ni peores, somos todos hermanos, estamos todos unidos. Pero dice también ustedes son un cuerpo. Ustedes son un cuerpo porque son todos diferentes, ¿no? Tienen pensamientos diferentes, tienen formas de ser diferentes y por eso dice cada uno tiene una función dentro de esta familia, dentro de este cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo es Jesús, el que comanda todo, el que direcciona todas las cosas. Pero todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Cada uno importante, pero cada uno con una función diferente. Pero también dice así, en Efesios 2:22, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Aparte de que sos familia, aparte de ahora que somos un cuerpo porque cada uno es diferente y cumple una función acá, el Espíritu Santo decide vivir en vos. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en mí, el mismo Dios que está en mi vida, también está en vos. Y está en cada uno de los que estamos hoy acá. Si creemos, si fuimos alcanzados por Cristo. Entonces, hermanos, no hay cómo dar vuelta. Vivir en Cristo es vivir en unidad. Si vos querés estar en Cristo, no te queda otra que vivir en unidad. Pero Santi, ¿cómo vivo ahora? Porque es muy lindo en palabras, ¿no es cierto? Somos familia, somos hermanos, cada uno tiene una función. El Espíritu Santo está en todos. Pero a la hora de la realidad, ¿no? Cuando convivimos, cuando estamos acá, cuando nos tenemos que relacionar con el otro, ¿es fácil o es difícil vivir en familia? Vivir en unidad, tener todos el mismo pensar, a pesar de que somos diferentes, lograr todos tener un mismo pensar, un mismo objetivo. Es difícil, porque como dije, somos diferentes. Acá hay diferentes formas de ser, diferentes temperamentos, diferentes formas de pensar, de ver las cosas, diferentes historias, diferentes traumas cada uno. Cada uno viene con su carga, con su pasado, con su realidad. Y de repente te encontrás en que vivir en Cristo ahora es vivir en unidad. Que ahora somos una familia, que ahora somos un cuerpo. Por eso Dios en su palabra nos deja y nos enseña cómo se vive. ¿Cómo se vive eso? Pablo lo dice acá. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. La Biblia nos enseña entonces cómo tenemos que vivir la unidad con toda humildad y amabilidad, o en otras versiones va a decir mansedumbre. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es ser humilde? ¿Cómo vivo acá, ahora en familia, en unidad? ¿Cómo vivo con humildad y mansedumbre y amabilidad? Hermanos, fíjense, una actitud de humildad es no ostentar las propias virtudes, es considerar al otro como superior a vos mismo. Es decir, poder reconocer las virtudes del otro, considerarlo como alguien importante, valioso. Es velar por los intereses de los demás. Entonces, ¿cómo vivo en unidad? Teniendo una actitud humilde. Sintiéndome pobrecito, sintiéndome que no valgo nada. No, eso es falsa humildad. Es ver al otro como alguien valioso, considerar al otro como alguien importante, poder interesarme también por los intereses del otro. Es sacar del lugar el egoísmo. Y cuando vos considerás al otro importante, cuando vos considerás y decís, así como Cristo me alcanzó a mí, así como Cristo me posicionó a mí como hijo, como santo, como sacerdote, como siervo, hizo lo mismo por el otro. Entonces, ¿por qué yo me tengo que sentir más importante? ¿O por qué lo que a mí me pasa es más importante que el otro, lo que al otro le pasa? ¿Por qué mis problemas o lo que yo necesito tiene que ser más importante que lo que le pasa al otro?
Si Cristo hizo lo mismo conmigo y con el otro. Por eso la Biblia nos dice así, tenés que mirar al otro, tenés que mirar los intereses del otro. Eso es tener una actitud humilde, es considerar al otro como alguien importante y no solamente mirar tu propio ombligo. Y cuando vos considerás al otro como alguien importante, cuando vos mirás y considerás al otro como alguien valioso, vos podés ser manso, vos podés ser amable. Porque si yo no te considero como alguien importante, como alguien valioso, muchas veces voy a ser alguien, no voy a considerar la forma en que te trato. Te voy a atacar, no voy a considerar la manera en que me relaciono y te hablo y te trato. Y es interesante, y traje acá lo que el diccionario dice de una persona mansa o de una persona amable. Dice así, la persona mansa es la que no ataca ni actúa con agresividad, sino que se muestra dócil. Y acá me pareció interesante porque esta realidad es una característica de un animal manso. Dócil en compañía de las personas. Pero quise traer esta definición porque fíjate cómo los animales, ¿no? Dice que no atacan ni actúan con agresividad. Pero pasa lo mismo con nosotros también. Una persona mansa tendría que tener la misma actitud. No atacar y no actuar con agresividad. Ser una persona dócil, ser una persona amable, considerada. Si hay que corregir, si hay que tratar, lo hago, pero desde la amabilidad, no atacando. ¿Por qué? Porque esa persona es valiosa, porque esa persona es importante, porque así como yo valgo para Dios, esa persona también vale para Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser amable con las personas? ¿Cómo puedo ser amable acá con la gente en la iglesia, en mi trabajo, en mi familia? ¿Cómo puedo ser amable teniendo una actitud primero humilde? Es decir, considerando al otro como alguien importante. Entonces yo digo, no, antes de atacarte, antes de tratarte mal, vos sos importante, quizás no mereces que te trate de esta forma. Entonces, sí, te digo las cosas, sí, te corrijo, sí, si hay que hablar algo, lo hago. Pero no te ataco, no soy agresivo, porque entiendo que tus problemas, tu situación es algo importante para vos y yo lo reconozco como algo importante también, como algo valioso. Y Pablo va a decir así también, otra manera de vivir en unidad es hacerlo con paciencia y tolerancia. Acá la idea es, creo que la palabra que resumiría esta actitud es ser una persona indulgente. ¿Qué significa esto de ser indulgentes? Fíjense, dejen que les lea acá la definición para entender mejor. Es ser tolerante, paciente con el error del otro. Es aquel que no juzga con severidad los errores de los demás. Tiene una facilidad para perdonar las ofensas. Pablo dice así, la manera correcta, la forma de vivir en unidad, de vivir esta realidad ahora que tenemos en Cristo, es ser paciente, tolerante, indulgente con los errores de los demás. Si yo soy humano, yo tengo fallas, yo tengo errores, ¿por qué tengo que juzgar con tanta severidad el error del otro? ¿Por qué me cuesta aceptar el error del otro? ¿Por qué me cuesta aceptar que el otro falla y que el otro tal vez no hace las cosas como yo quiero? Si yo también soy humano y si Cristo me perdonó a mí y yo no merecía nada también. Si estoy en la misma realidad, si ahora estamos todos en la misma, ¿por qué nos cuesta? Porque todavía somos pecadores y porque todavía es difícil. Pero por eso hoy la palabra de Dios nos enseña. Tenés que ser paciente. Tenés que ser tolerante con el error del otro. No seas tan severo. Aceptá y tratá con paciencia la falla, lo que te molesta del otro. Porque es tu hermano, porque también importa, porque es alguien valioso para Dios, así como vos lo sos. ¿Quién sos para juzgar el error del otro?
Si el Señor no te está juzgando a vos, entonces tolerancia, paciencia con el error de la otra persona. Y Pablo encierra acá esta primera enseñanza diciendo así: sean diligentes en mantener esta unidad mediante el vínculo de la paz. ¿Se acuerdan que una vez Dios acá nos enseñó de que nosotros no tenemos que esforzarnos porque haya unidad en este lugar? Porque el que conquistó la unidad, el que nos unió, fue Cristo. La unidad está conquistada por la cruz. El Señor nos unió. Personas tan diferentes, con tantas cosas diferentes, pero sin embargo unidos por Él. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? Esforzarnos por mantenerla. Esforzarnos por mantener esa unidad que Cristo conquistó. ¿Mediante qué? Mediante el vínculo de la paz. Jesús es el príncipe de la paz. Él vino a este mundo justamente a establecer la paz entre nosotros y Él. Entonces, ¿cómo que entre sus hijos, entre su iglesia, no va a haber paz? Entonces, cada conversación que vos tengas, cada resolución tal vez de un conflicto, cada encontronazo, el final de todo, el objetivo principal tiene que ser llegar a tener paz, llegar a resolver y que reine la paz. Hay que charlar, hay que presentar las ideas, hay que resolver el conflicto, sí, con paciencia, con tolerancia, con humildad, pero para que reine finalmente la paz. Porque si no hay paz, ahí se empieza a perder todo. Entonces, hermanos, vivir en Cristo es vivir en unidad. Y acá Dios te enseñó y te mostró algunas características, algunas formas de cómo vivir esta unidad. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿A poner en práctica? Bien. ¿Cuál es la segunda manera de cómo se vive en Cristo? Primero dijimos que es vivir en unidad, pero ahora Pablo también va a decir en Efesios capítulo 4, versículo 17, todos tienen ahí Efesios 4, 17, dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen endurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Amén? Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Vivir en Cristo es vivir con una mente renovada. Primero vimos que vivir en Cristo es vivir en unidad, pero también vivir en Cristo es vivir con una mente renovada. Y Pablo va a decir así: no vivan más con pensamientos, con una manera de pensar, con una manera de entender, como si fuera que ustedes no conocen a Dios. Y él hace esa comparación con los paganos. ¿Quiénes son los paganos?
Es decir, los que no siguen a Dios, los que no creen en Dios y ponen su fe, su confianza en cualquier otra cosa. Y esto era una realidad en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad muy idólatra. Había muchos dioses, había un montón de deidades y el paganismo era muy fuerte en esa ciudad. Y Pablo va a decir así, esas personas tienen el entendimiento, tienen el corazón, tienen todo retorcido porque no pueden entender quién es Dios. Y por lo tanto no pueden vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida porque no lo conocen. Porque no logran entender los propósitos de Dios. No logran entender aquello que Dios hizo por ellos. Por eso dice Pablo así, ¿será que ustedes están viviendo igual que esas personas? Ustedes están viviendo como personas que no entienden quién es Dios. No entienden lo que el Señor hizo en sus vidas, lo que Jesús hizo, dónde Jesús los posicionó. Nosotros tuvimos 3 predicaciones hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? ¿Será que entendimos? Porque una cosa es escuchar acá las predicaciones, pero ¿será que vos comprendiste? ¿Será que vos lograste entender tu identidad en Dios? ¿Lo que Cristo ha hecho? ¿De dónde Él te sacó? Eso es lo que plantea Pablo acá. Tu mente tiene que estar renovada. Tu entendimiento de Dios, de quién es Dios, tiene que estar renovado. Vos no podés seguir pensando, creyendo acerca de Dios algo a lo que no corresponde, algo que tal vez vos pensabas y creías cuando no estabas cerca de Él. Pero ahora que Él te trajo cerca, ahora que Él te encontró, que te dio una nueva identidad, ¿estás entendiendo todo lo que Él tiene para vos y lo que Él hace en vos? Porque de la forma en que vos entiendas, vos vas a vivir. La forma en que vos pensás es como vos vivís. ¿Cómo se generan nuestras acciones? Primero viene el pensamiento. De acuerdo a cómo vos entendés las cosas, cómo vos entendés la vida. Vos vas actuando, te vas relacionando, vas viviendo. Por eso vivir en Cristo ahora es tener una mente que entiende quién es Dios, un conocimiento de quién es el Señor. Hermanos, y acá Pablo va a decir, bueno, yo entiendo lo que Cristo hizo, comprendo la posición que tengo. Y eso también me va a llevar a entender de que todavía convivo con mi naturaleza pecaminosa. Eso me va a llevar a entender que yo ya no estoy esclavo del pecado, pero que mi naturaleza pecaminosa todavía tiene esos hábitos, tiene muchas veces esas actitudes o esas manías, ¿no?, que las tenía antes de Cristo, todavía están acá. Ya no soy esclavo a ellas, pero están acá. El deseo muchas veces contrario a lo que Dios quiere para mi vida está acá. Bueno, ¿y ahora cómo vivo? Entiendo todo eso, pero ¿cómo vivo ahora esta nueva vida, esta nueva identidad? Y es interesante que Pablo va a decir que eso empieza primero con que vos entiendas realmente, comprendas realmente la obra de Dios, comprendas realmente esto lo que te vengo diciendo. Pero ahí Él nos da una estrategia. Y es a donde yo quiero ir. Dios nos enseña cómo vivir con una mente renovada, con un entendimiento renovado de quién es Dios. Él nos dice así, primero quítense el ropaje de la vieja naturaleza. Primero va a decir a Él nos va a enseñar así, quítense el ropaje, la ropa, las actitudes, la forma de ser, los hábitos de la vieja naturaleza. Y eso quiere decir quitarse ese ropaje, tiene que ver con tomar algunas decisiones. Que ahora que vos ya no sos esclavo de eso, vos sos libre en Cristo, vos tenés que tomar ahora algunas decisiones. Porque Él dice así, vos tenés que quitarte el ropaje de la vieja naturaleza. Vos tenés que tomar ahora algunas decisiones de cortar con esos hábitos, de cortar con esas formas de pensar, con esas actitudes
que son contrarias a esta nueva identidad que tenés ahora en Cristo. Y yo te pregunto, ¿cuáles son esos hábitos? ¿Cuáles son todavía esas maneras de pensar, esas actitudes que vos sabés que tenés que cortar? Bueno, Pablo dice así, te toca a vos tomar esa decisión, te toca a vos identificar eso. Y cada vez que uno va conociendo al Señor y uno va renovando nuestro entendimiento de quién es Él, van apareciendo más cosas, ¿no es cierto? Pero lo que te llama Pablo acá la atención es esto: tomá la decisión de dejar eso, tomá la decisión de que eso no es bueno, tomá vos la decisión de cortar con eso. Pero está bien, corté un día, pero al otro día viene lo mismo, ¿no? Por eso Pablo no se queda ahí, porque claramente Pablo va a decir, con eso no alcanza. Por eso dice así, además de quitarse, además de tomar esas decisiones, sean renovados en la actitud de su mente. Aparte de tomar esas decisiones, tu mente tiene que cambiar. Tu mente, la actitud de tu mente se tiene que renovar. Yo puedo cortar un hábito, yo puedo dejar de hacer algo, pero si todavía mi mente no cambió, si todavía mis pensamientos no se renovaron, si todavía mi entendimiento no se renovó de lo grave que es eso, de lo que el Señor quiere en relación a eso, eso no va a cambiar. Entonces, ¿por qué todavía luchamos con algunas cosas? ¿Por qué todavía luchamos con algunos pecados que no pareciera que no podemos resolver? Dios nos enseña, sí, tomá la decisión de cortar eso, pero eso va a volver si vos no renovás la actitud de tu mente. ¿Y qué es eso, hermanos? ¿Qué es renovar la actitud de la mente? Es interesante porque en varias partes de la Biblia nosotros vamos a encontrar la importancia que tiene la cuestión del pensamiento, la cuestión de la mente. Romanos 12 dice así, sea renovada también la actitud de su mente para conocer, para poder practicar aquello que el Señor quiere. Es decir, tu mente tiene que empezar a ser limpiada. Tu mente tiene que empezar a ser purificada. Porque está llena, vos estás acostumbrado tal vez a esos hábitos, a esas actitudes, a esa forma de actuar, a esa forma de responder, a esa forma de enfrentar la frustración tal vez, enfrentar el rechazo, esa forma de relacionarte con las personas. Pero si vos no renovás tu manera de pensar en relación a eso, eso no va a cambiar. Si tu mente no es limpiada de eso desde la raíz, eso no va a cambiar. Y la Biblia nos dice algo muy interesante. Que aquel que nos limpia, ¿quién nos limpia de todo pecado? Nos limpia la sangre de Jesús. Pero ¿cómo eso es, digamos, hecho realidad de nuestro día a día? Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarte. Es traer a la luz, es reconocer, es decir, Señor, es esto. Reacciono así ante las dificultades, ante el rechazo, ante la frustración, por esto, porque me siento menos, porque me pasó esto. Señor, tengo esas actitudes porque me gusta, porque siento placer en esto, porque eso es parte de mí y no sé cómo resolverlo. Señor, acá está, saco para afuera, confieso a aquel que tiene el poder para perdonarme porque no me juzga, pero también para empezar a limpiar, para renovar mi entendimiento, para decirme, bueno, pero eso no es así. Eso no tiene que ser de esa manera. No tenés que responder porque es esto, porque lo otro. Es el Señor quien va haciendo esa limpieza de tu mente, de lo que hay ahí en la raíz de tu mente, de tus pensamientos. Entonces, hermanos, ¿cómo empiezo a vencer? Sí, tomando decisiones, pero renovando mi mente, porque ella todavía está llena de esas cosas. Señor,
acá está, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué actúo así? ¿Qué me dice tu palabra en relación a esto? ¿Qué me decís sobre el rechazo? ¿Qué me decís sobre la frustración? ¿Qué me decís sobre hablar mal? ¿Qué me decís sobre reaccionar mal ante lo que me molesta? ¿Qué me decís acerca de esto? Renová mi mente, limpiame. Señor Espíritu Santo, David dice así: hacé de mí un espíritu obediente, un espíritu que te obedezca. Hacé esa obra que yo no puedo hacer. Pero es en esa relación con el Señor. Es en esa actitud de tomar decisiones, pero también de empezar a traer delante de Dios las cosas. No tener miedo a que el Señor te confronte. No tener miedo a exponer lo que hay en tu corazón. Bueno, tomé las decisiones, sí, tengo que terminar con esto, pero también empiezo a renovar mi mente en relación a eso. Dejo que el Señor me hable, me transforme, me limpie, entiendo mejor las cosas. Pero Pablo dice así: ahora que te quitaste el ropaje, que renovaste tu mente, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza. 3 actitudes: quitarse el ropaje anterior, o sea, cortar con los hábitos, con los vicios, ¿no? Pero renovar tu mente, confesando, hablando, dejando que el Señor te limpie, pero ahora tomando nuevas actitudes, poniéndote ahora el ropaje de la nueva naturaleza, haciendo caso de lo que el Señor te dijo en relación a todo lo que le hablaste y le confesaste. Miren lo que Pablo dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojado. Es decir, sí te podés enojar, pero que no se produzca rencor, que no se produzca una raíz de amargura. Acordate de la unidad, que termine en paz ese enojo, ese conflicto. El que dice así: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Abandonen toda amargura, ira y enojos, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios te dice: esto está mal, esto pertenece a la vieja naturaleza. Renová tu entendimiento, vamos a ir a la raíz. Pero ahora Él te da, Él te muestra qué hacer ahora. Si hacías esto, ahora en Dios podés hacer algo diferente. Si tu problema, dice Pablo, era el robo, no robes más. Da ahora, trabajá y dale a los necesitados. El que mentía, si tu problema es la mentira, empezá a hablar verdad. Es decir, hace un cambio de 180 grados. Yo estaba yendo por esta dirección, haciendo esto, pero ahora puedo hacer las cosas diferentes. Entonces yo te invito a que vos puedas identificar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me cuesta? ¿Con qué estoy luchando? Bueno, es este el problema. Bueno, ¿qué podés hacer? ¿Qué cosa contraria podés hacer? ¿Estás entendiendo? ¿Qué cosa contraria podés hacer? Si antes era hablar mal de las personas, empezá a practicar ahora a resaltar las cualidades, a resaltar las virtudes de las personas. ¿Se entiende? Si antes era, no sé, tal cosa, fíjate qué es lo contrario a eso que podés hacer. Pero todo empieza a trabajar acá, a cambiar acá, con el Señor, con Dios. De esa manera se vive en Cristo. Y ese es el proceso de todos los días. ¿Amén? ¿Se entiende? Última enseñanza de cómo vivir en Cristo. La vida en Cristo se vive con sabiduría. Vivir en Cristo es vivir con sabiduría. Pablo, en el capítulo 5, versículo 15 en adelante dice:
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vida en Cristo es vivir en unidad, es vivir con una mente renovada para luchar contra el pecado, pero es también vivir con sabiduría, porque Pablo dice así, los días son malos. Y acá los días malos para los efesios, hermanos, ellos estaban pasando por un momento político muy difícil, porque Roma los quería constantemente conquistar. También la cuestión espiritual era terrible. Como yo les dije, mucho paganismo, mucha idolatría. Entonces ser cristiano en ese contexto era también difícil. Y también sumado a que existía la persecución a los cristianos, ¿sí? Los perseguían por ser cristianos. Entonces, los días eran malos, los días eran difíciles. Ahora yo te pregunto, ¿nuestros días son un poco diferentes a lo que pasaba? No. Problema con la economía, con la política. Problemas para ser cristianos porque hay un sistema, hay un mundo que va en contra de Cristo, literalmente, va en contra de todo lo que Cristo representa. Entonces mantener a tus hijos, mantener a tu familia, vos mismo, mantenerte fiel dentro de un contexto como este es difícil. Y hoy también está habiendo persecución con las ideologías, con las nuevas formas, ¿no?, de pensar, decir que sos cristiano, decir que estás en contra de algunas cosas que este mundo proclama como verdaderas, como buenas, te puede costar tu reputación, ¿no? Entonces, los días son malos y Dios te dice así, vos necesitas vivir con sabiduría. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa vivir con sabiduría? Ser sabios es poseer el conocimiento práctico del verdadero propósito de la vida. Hermanos, es entender por qué vos estás acá. Es comprender aquello que el Señor tiene para vos, aquello que el Señor quiere para vos. ¿Y cómo vivir eso? ¿Y cómo vivo ahora que entiendo, ahora que sé todo esto? Bueno, sabiduría es tener ese conocimiento práctico de cómo vivir el día a día con Cristo, cumpliendo su propósito, cumpliendo su voluntad. Por eso él dice así, bueno, pero ¿cómo vivo con sabiduría? ¿Cómo vivo cumpliendo mi propósito? ¿Cómo vivo cumpliendo la voluntad de Dios en este contexto tan difícil, tan malo? Y ahí Pablo va a decir así, no siendo insensato, sino entendiendo la voluntad de Dios. Ser insensato es ser imprudente, es ser insensible, es no entender la voluntad de Dios. O sea, es vivir y actuar de forma imprudente, no entendiendo qué es lo que el Señor quiere que vos hagas en determinadas situaciones. Ser sabio, hermanos, es conocer la voluntad de Dios. Es saber aquello que el Señor quiere que vos hagas en determinadas situaciones, frente a determinadas decisiones. Sabiduría es saber qué hacer, es saber cómo actuar, es saber qué palabras decir en el momento justo, es saber qué decisiones tomar. Pero ¿cómo hago eso? Conociendo qué es lo que el Señor quiere, cuáles son sus propósitos para mi vida. Pero también dice Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo. Él dice, no se emborrachen con vino. Y acá no es una, digamos, como una prohibición al hecho del alcohol. O sea, el contexto no tiene nada que ver con eso.
acá lo que Pablo está haciendo es una comparación. ¿Qué hace? ¿Cómo es el borracho? El borracho pierde conciencia, no está en condiciones de tomar decisiones, ¿no? El alcohol lo que hace justamente es ponerte en un estado de inconsciencia, o sea, no estás en condiciones de asumir nada, de enfrentar nada, estando en este estado de borracho, estando ebrio. Por eso Pablo dice, en vez de eso, en vez de dejar que otras cosas te controlen, en vez de no tener la sabiduría para saber qué hacer, para tomar las decisiones, ¿qué necesitas? Necesitas conocer la voluntad de Dios, pero necesitas llenarte del Espíritu Santo. Y acá la Biblia nos está diciendo, no se emborrachen con vino, emborráchense del Espíritu. Quizás muchos escucharon esa expresión, están borrachos en el Espíritu. No, porque la persona borracha no está en condiciones de nada, ni siquiera en el Espíritu. Lo que Pablo dice es, sean llenos del Espíritu. La palabrita llenos tiene que ver con ser guiados por el Espíritu. Sean plenos en el Espíritu. Que el Espíritu Santo sea quien gobierne tu mente. Que el Espíritu Santo sea quien gobierne tu corazón. Que vos las cosas las consultes en intimidad con el Espíritu Santo. Que vos conozcas la voluntad del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo deja que el Espíritu sea quien comande, controle su vida. Y el Espíritu no lo hace en un estado de ebriedad, no, lo hace junto con vos. Está ahí como tu colaborador, como tu ayudador. Él es el que te va direccionando. Vos sos consciente de las decisiones, de las actitudes, y Él está ahí para ayudarte, para guiarte, para decirte qué hacer. Amén. Y Él termina así: adoren, ¿sí? Aprovechen. Sean sabios, aprovechen el tiempo, no pierdan tiempo con otras cosas, porque los días son malos. Adoren, anímense, canten, glorifiquen al Señor y sean gratos, sean personas gratas, agradecidas por todo lo que el Padre hace por ustedes. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.